Bueno, muchachos, les habla su colega Haider Durán y en esta ocasión, pues esta es una de nuestras clases básicas que vamos a tener disponible de nivelación para todos los muchachos que adquirieron la capacitación intermedio avanzado para poder nivelarlos a todos y que todos lleguen al mismo nivel a la hora de empezar la capacitación y puedan sacarle todo el provecho posible. También estas clases básicas estarán disponibles en nuestra página de Facebook para nuestros seguidores y nuestro canal de YouTube para que ellos también pues tengan este contenido que sé que les va a ayudar. Recuerden que las bases, comprender cómo funciona, cómo trabaja, eso nos ayudará a lograr entender por qué falla, muchachos. Recuerden que las reparaciones se hacen más sencillas cuando ustedes saben qué hacer, cómo funciona. Van a poder sacar una conclusión mucho más rápida. Y estas bases o estos conceptos, este tipo de clases son fundamentales para poder llegar de pronto a un nivel avanzado, muchachos. Así que recuerden que este material es gratuito, pero ya el intermedio avanzado sí solamente para los que han adquirido la capacitación. Al momento de que estoy haciendo este video, pues aún quedan cupos, pero ya quedan muy pocos. Así que si hay algún interesado, en mi página está mi número para que me escriban. Hoy vamos a hablar, muchachos, de un componente muy importante que es la bobina. Vamos a hablar de lo que es la bobina, cómo podemos identificarla, cómo se mide y cómo podemos también dar, encontrarle en lo que es el diagrama su símbolo y cuál sería su unidad de medida, cómo se representa para que aprendamos a identificarla. No tanto visualmente, sino también en lo que es un diagrama o un plano esquemático. Recordándoles también que todos los que han adquirido la capacitación van a obtener una licencia Borneo durante 2 meses por el periodo de la capacitación, ya que Borneo es Schematis en uno de nuestros patrocinadores oficiales, muchachos. Los que quieran adquirir también la licencia pueden escribirnos que con nosotros van a tener adicional acceso a un grupo de soporte. Listo, muchachos, entonces vamos a lo que es el captura de pantalla. Vamos a hablar sobre lo que son componentes y funciones. Y vamos a hablar de un componente llamado bobina o inductor. Voy a leerles algo que tengo aquí. Perdón, algo que tengo aquí. También conocido como inductor, una bobina es el componente pasivo de un circuito eléctrico que almacena energía como campo magnético a través del fenómeno conocido como inducción. Este componente, ¿qué es lo que hace? Este componente, internamente una bobina, es un alambre enrollado sobre un núcleo, alrededor de un núcleo. Eso es una bobina, un alambre enrollado. Una bobina se encarga de almacenar energía de forma o como campo magnético. Esa sería su función. Recuerden que una bobina siempre va a tener continuidad entre sí, entre sus dos extremos. Ella no se va a oponer al paso de la corriente. La bobina, vamos a marcar por aquí, está representada en el plano esquemático con la letra L. Yo no sé si ustedes han abierto un diagrama eléctrico, un plano esquemático, y ven que hay algunos componentes con letras. Bueno, la letra L es la que representa la bobina. Esto que ustedes ven acá es su símbolo. El símbolo con el cual nosotros la vamos a conseguir en el diagrama eléctrico. Recuerden que ustedes no van a conseguir la forma de las bobinas porque las bobinas vienen distintas. Podemos conseguirlas así, que vienen totalmente selladitas, encapsuladas, o podemos conseguirlas de esta manera, mayormente en la parte de audio. Miren que aquí se ve lo que es un alambre enrollado, no sé, aquí en la mitad. Y también las podemos conseguir de esta manera como la vemos aquí abajo. Sí, de un material férreo. Entonces es muy importante que nosotros primero que todo empecemos a identificarlas visualmente. Ahorita vamos a ir al microscopio y vamos a poderlas localizar ya comprendiendo esto. ¿Cuál es su unidad de medida? La unidad de medida de la bobina es el henrio. Esa es la unidad de la bobina, es la unidad para la inducción eléctrica, es la que se usa para poder medir una bobina. Para eso ya se necesita, eso no, lo que es esa inductancia o esa medición en henrios no la podemos hacer con nuestros multímetros comunes, ya que obviamente es un poco costosa esa herramienta, pero lo podemos hacer de manera alternativa. Ojo, eso solo de manera alternativa, en continuidad. Ya en la clase anterior sabemos ya qué es continuidad y cómo se mide en continuidad. Recuerden que una bobina debe tener continuidades de sus dos extremos.
Si este es un extremo de la bobina y este es el otro, cuando yo ponga la punta positiva en un lado, suponiendo que aquí está la punta positiva y aquí la punta negativa, él debería pitar, pic, y eso por lo menos me dice que la bobina internamente no está partida. Entonces podemos decir que ella internamente, ella trae un alambre enrollado, vamos a ver si lo puedo dibujar, y por esa razón vemos aquí lo que es su símbolo. Sí, que la representa en el plano y lo podemos identificar con la letra L. Listo. Ya sabemos que la podemos medir en continuidad de manera provisional. Ahora, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a lo que es el plano esquemático. Vamos a pasar ahora a lo que es el plano esquemático y vamos a abrir lo que es la herramienta de borneo. Aquí abrimos lo que es la herramienta de borneo y vamos a buscar un plano esquemático y vamos por lo menos a ver si logramos identificar cuáles son las bobinas. Recuerden, muchachos, que las bobinas nunca van en lo que son los circuitos de encendido. Las bobinas no van a tierra. Recuerden que ya van a tener continuidad entre sí, ellas no se van a oponer. Entonces, si tenemos una bobina aterrizada en un extremo, nos va a provocar un corto total en la línea. Así que una bobina no nos va a causar un corto. La única bobina que nosotros vamos a conseguir a tierra es la de los teléfonos que usan pantalla AMOLED, porque necesitan una bobina a tierra, el circuito, para poder alimentar y que esa pantalla AMOLED o Super AMOLED pueda tener su alimentación o sus alimentaciones para que pueda funcionar. Solamente en ese caso vamos a encontrar una bobina a tierra, como en el caso de los A20, A30, A30S, A50, A70, A72, todo ese tipo de teléfonos, mayormente de la rama de los Samsung. Aunque ya hay muchos teléfonos de diferentes marcas que también usan pantalla AMOLED y Super AMOLED que vienen con la misma función. Entonces vamos a encontrar una tierra. De resto no debe haber ninguna bobina aterrizada. Recuerden que ellas no van a tierra porque si no nos van a provocar un corto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir aquí lo que es un plano esquemático. Vamos a abrir uno de Samsung. Vamos a abrir uno que use pantalla LCD, por lo menos el Samsung. Vamos a ver el Samsung J6 Plus, que es un modelo muy común. Abrimos la layout. Abrimos el diagrama eléctrico o el esquemático, que Borneo pues nos va a facilitar mucho lo que es el estudio, muchachos. Entonces vamos a identificarlas ahora en el plano para que ya cuando veamos un plano sea mucho más fácil nosotros de pronto poder reparar. También vamos a abrir uno de un Samsung A20, que sabemos que ese equipo usa una pantalla AMOLED. Entonces vamos a abrir y lo primero que vamos a hacer es buscar en el layout una bobina. Vamos a acercar y sabemos que está representada por la letra L. No sé si ustedes aquí, muchachos, alcanzan a ver una letra. ¿Sí la ven? Esa es la letra L. Eso quiere decir que eso es una bobina. Mire que aquí en la layout, perdón, hay otra. Aquí también podemos conseguir otra. Aquí hay otra. Y así conseguimos varias bobinas que ya por mi experiencia yo sé que pues obviamente este es el PMIC, por eso tiene esa cantidad de bobinas alrededor. Pero miren que ya yo empiezo a identificar algo que pues no va a ser muy importante, de pronto muy relevante a la hora de reparar, pero es importante que lo sepan. Pues que ellos traen una numeración. Esta numeración no tiene nada que ver con la capacidad, con el funcionamiento, nada, muchachos. Esta numeración está dividida en dos. ¿Cómo que dividida en dos? Sí, mire, vamos a dividirla en dos. En lo que es el 40 y en lo que es el 13. ¿Qué quiere decir eso? Los dos primeros números representan al componente o la línea que la bobina está colgado. Miren que esa bobina está colgado a este circuito que es el PM4000. Entonces va a empezar por lo que es el 40 y el 13 es el número de componente que le corresponde a él.
Para eso están divididos de pronto esos dos números. Es algo que de pronto se los digo para que lo sepan y de pronto a algunos llenarles esa duda o ese vacío porque se preguntan o piensan que eso tiene que ver de pronto algo con la capacidad o con el funcionamiento en sí de la estructura de la bobina, pero no es así. Es solamente de manera que pues los ingenieros lo han hecho para organizar el plano y para que nosotros podamos tenerlo como referencia o para saber a qué circuito están conectados, porque muchas veces tenemos un componente conectado a un circuito y a un circuito como este y no se encuentra cerca, sino que de pronto está al otro lado de la board o está en una esquina, está bastante lejitos, pero de esa manera nosotros podemos identificar a qué componente o a qué circuito ese componente está conectado. Listo, ya de esta manera nosotros logramos identificarlos en la layout. Pero ahora que quiero, vámonos a lo que es el diagrama eléctrico y vamos a tratar de ver si conseguimos alguna bobina. Vamos a ver por aquí algo al azar y vamos por acá. Listo. Si nos acercamos por aquí y miramos el plano con mucho detenimiento, aquí conseguimos un componente que se llama L. Vamos a marcarlo, a remarcarlo. Mire, aquí dice L. Vamos a hablar solamente de componentes, no vamos a desenglosar todo lo que es el plano, solamente aprender a identificarlos. Primero, vemos su letra, la letra L. Vemos el número al componente o la línea que está colgado y vemos el número de componente que se le ha asignado. También podremos notar nosotros su símbolo que está aquí. Miren que es un alambre enrollado. Eso es un alambre enrollado y aquí pues podemos ver lo que es su capacidad. Sí, ya eso pues lo entraremos más a profundidad cuando ya entremos a lo que es lectura de planos esquemáticos intermedio avanzado. Entonces de esa manera nosotros lo vamos a identificar en un plano esquemático. Y miren que no tenemos solamente una, sino que tenemos otra por acá, tenemos otra acá, tenemos varias bobinas ahí. Entonces vamos a ver si logramos identificar otra. Y aquí podemos ver también otra bobina. Aquí podemos ver otra bobina. Entonces miren que ya empezamos a identificar visualmente y de manera muy fácil lo que son las bobinas, ya comprendiendo eso, ya sabiendo cuál es su letra, cuál es su simbología y ya sabiendo de pronto cómo localizarlas en el diagrama eléctrico. Esta es una manera muy sencilla, muchachos, es muy fácil comprender esto. Son principios muy básicos. Ahora, este teléfono usa pantalla LCD. No vamos a encontrar en líneas principales o en líneas de alimentación bobinas a tierra. En este no. Pero miren que si vamos a la layout de la 20S y voy a ir directamente porque yo ya sé dónde está, en el circuito convertidor de CDC. En ese circuito convertidor vamos a encontrar una bobina que el teléfono que necesita lo que es ese circuito para funcionar, una bobina que va a tierra. Muchachos, qué pena que me fui al lado del esquemático que no era por la zona del audio. Entonces aquí ya tenemos el circuito. Y si ustedes pueden ver, aquí vemos una bobina, pero a través de esa bobina está saliendo una alimentación que va para el LCD. Mire, aquí hay una bobina, la L7005. Aquí vemos otra alimentación que sale para el LCD de la L7005. Miren que tienen el 70 todas. ¿Por qué? Porque salen del circuito U7005. Entonces por eso van a estar relacionadas. Miren que encontramos otra bobina por acá. Pero miren que aquí encontramos una bobina que es la L7009. Pero esta bobina va a tierra. ¿Cómo sé que va a tierra? Porque miren esta rayita negra, esta flechita negra que representa lo que es una conexión a GND o a tierra. Cuando ustedes lo vean así o cuando lo vean también de esta manera, vamos a ver si lo puedo hacer aquí, que no me quede muy torcido. Vamos a hacerlo en negro. Vamos a hacerlo en negro. Cuando vean una rayita así y vean varias rayitas así, pero que simbolicen una flechita,
También eso es GND, eso es tierra. Listo, entonces para que sepan eso. Entonces aquí tenemos esta bobina a tierra, es la única que vamos a conseguir en este tipo de teléfonos que usan este tipo de pantallas. Porque muchas veces llegan con equipos apagados y nosotros empezamos a medir continuidad en todo y encontramos una bobina en tierra y pensamos que está en corto el teléfono. Ya encontramos la falla. No, sino que es que en realidad tienen que asegurarse si no usa pantalla AMOLED o Super AMOLED y que de pronto ustedes estén cometiendo un error al verificar de pronto que esa bobina esté a tierra. Listo, solamente en ese tipo de circuito la vamos a conseguir. Ya sabemos identificarla en lo que es un diagrama, ya sabemos cuál es su letra, ya sabemos cuál es su símbolo, ya sabemos cuál es su unidad de medida. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Vamos a lo que es el microscopio. Ya estando aquí en el microscopio, muchachos, nosotros vamos a empezarlas a identificar visualmente. ¿Cómo visualmente? Sí, muchachos, va a ser muy sencillo. Vamos a irnos a la tarjeta y vamos ya con la guía que hemos visto a tratar de identificarla y por lo menos, mire, aquí en esta zona, yo sé que estos encapsulados son bobinas. Son bobinas. Esas bobinas deben tener continuidad entre sí. Aquí también puedo ver otra bobina y aquí puedo ver otra bobina. Miren, no sé si voy a tratar de acercarlo más. A ver si ustedes logran ver, a ver si mi microscopio me deja. Alejar aquí un poquito. Pero ¿cómo sé que esto es una bobina? Es porque su material es férreo. Ella es porosa, como lo vimos en la gráfica. A diferencia de estos componentes más pequeños que son lisos. Ella se le ven poritos. Es un material más férreo, más porosa. Entonces yo logro identificar que es una bobina. ¿Cómo la voy a medir? Provisionalmente lo voy a hacer en continuidad. Voy a ubicar mi multímetro en continuidad, que es donde pita. Ahí lo tengo. No sé si lo oyen. Ahí lo oyeron. Espero que lo estén oyendo. Pero entonces mire que ahí en mi multímetro se ve que cuando hay continuidad da 0.9. Entonces vamos a medirla y esta me pita, me da continuidad. Ella debe tener continuidad entre sí. Si mido esta, igual. Si mido estas, igual continuidad entre sí. Entonces por lo menos yo sé que están conectadas entre sus dos extremos. Ahora vamos a identificar en otra tarjeta, a ver si logramos identificar en lo que es. Miren que es un material férreo, poroso. Vamos a ver si lo alcanzo a enfocar un poquito más. A diferencia de los otros componentes, entonces yo sé ya visualmente, sin mirar el plano, que estos son bobinas. Estos son bobinas, entonces también las podemos ver de esta manera, más pequeñas. No siempre tienen que ser este tamaño. Esto es un poco más grande, también es una bobina. Y si la medimos, hay continuidad entre ellas. Vamos a ver, vamos a medirla. Y tiene continuidad. Miren, mi multímetro queda 003.9, que es cuando está viendo una continuidad total. Miren, estas puntas son un poco malas. Me estoy dando cuenta. Entonces, miren, el valor que me da. Entonces ya identifiqué lo que son bobinas. Aquí consigo otra bobina. Y aquí ya visualmente yo ya conozco lo que son las bobinas. Ahora, ¿qué quiero? Vamos a tratar de raspar. A ver si logramos ver su estructura interna. Vamos a desgastarla. Iba a prender el Dremel, pero me dio pereza. No lo tenía listo y no lo saqué de la caja. Muchachos, esto estoy tratando de hacerlo muy simple y de hacerlo muy, muy fácil. No hacerlo tan técnico de que ustedes digan, uy, qué poco de conceptos. No. Vamos a hacerlo fácil porque necesitamos reparar. Necesitamos aprender lo que en realidad nos sirva para la reparación. ¿De qué me sirve que yo sea un libro completo, pero a la hora de aplicarlo o de hacer de pronto la técnica, la práctica, no pueda hacerlo? Entonces, tal vez yo soy un poco coloquial al hablar, pero es para hacerlo más simple, más sencillo. Miren muchachos que aquí ya
logro ver lo que es ese alambre enrollado y aquí en el centro tiene un núcleo. Vamos a limpiar un poco. Un alambre enrollado y en el centro tiene un núcleo. Esta bobina, por medio de ese alambre enrollado, genera un campo magnético en el cual almacena también energía. Están para estabilizar, para filtrar, cumplen muchas funciones. También están en la parte de los circuitos donde los circuitos generan un switcheo y ellas se cargan para poder elevar de pronto esa corriente para que los circuitos que necesiten alimentaciones muy potentes la puedan tener también, muchachos. Entonces esto es una manera muy sencilla en la cual ustedes identifican y conocen la estructura. Recuerden, muchachos, que es muy importante eso. Entonces ya de esa manera la podemos identificar. Y la manera en que la vamos a medir ya la sabemos, ya sabemos cómo aparece en el plano esquemático. Entonces algo muy sencillo, muchachos. Recuerden en compartir los que están viendo desde la página o desde nuestro canal en YouTube. Si tienen alguna pregunta ahí las pueden dar en los comentarios que les estaremos ayudando, muchachos. Bueno, esto es una pequeña clase sobre lo que es componentes y funciones. Si quieren más información de las capacitaciones, vamos también a tener este año que viene capacitaciones presenciales aquí en Colombia. Entonces, si ustedes quieren aprender a reparar fallas avanzadas de manera fácil y sencilla, con nosotros lo pueden hacer, muchachos. Bendiciones. Les habla su colega Haider Durán.